buenas, mi nombre es Fernando Sierra Ariza, capellán misionero. Hoy traigo un tema titulado El Nuevo Pacto. Vamos al libro de Jeremías capítulo 17 versículo 1. Sabemos que un profeta es la boca de Dios y Dios está comunicando a su pueblo a través de este profeta. Les está llamando, haciendo un llamado de atención. Dicen, el pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Miremos, el diamante es un metal una piedra preciosa muy fuerte. Y el hierro es un metal también muy fuerte. Entonces quiere decir que era profundo en el corazón de su pueblo, como en una tabla estaba marcado. Anteriormente se le colocaba a la persona que era culpable, se le colocaba una tabla y se escribía ahí el porqué, el delito que hubiera cometido. Asimismo el Señor, aunque ellos se veían muy bien por fuera, por dentro él podía verlos cómo estaban, podía ver ese tablero de su pecado allí escrito en su corazón. Pero como el Señor Dios es tan misericordioso, es tardo en ira y grande en misericordia, miremos qué nos dice a través de este profeta Jeremías en el capítulo 31 dice, he aquí dice el Señor, vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. ¿Cuál era el pacto? El pacto que se ha hecho en el monte Sinaí y que el Señor les había dado los 10 mandamientos, pero ellos habían invalidado sus pactos, no lo habían cumplido. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a borrar ese pecado, iba a escribir las nuevas leyes que él iba a poner en su mente y en el corazón, dijo. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. O sea que la gloria del Señor iba a ser llena toda la tierra. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Mire ese nuevo pacto que va a hacer el Señor. No se va a acordar más de los pecados de su pueblo, de los de nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él, a través de este pacto, los pecados serían perdonados, serían borrados y hasta ahí. El Señor no tendría que memoria de esos pecados. Vamos a ir al libro de Génesis 3:15. Vemos que Adán y Eva habían pecado. Allí estaban, el Señor los tenía en juicio y también a la serpiente. En Génesis 3:15 le dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué está hablando el Señor? Del Mesías, el que vendría a salvar al pueblo de su pecado. ¿Cómo sería esto? Dice que esta serpiente, la serpiente antigua que es Satanás, conocida como Satanás, hirió al Señor Jesucristo, lo hirió en la cruz, lo llevó a muerte de cruz, pero el Señor lo heriría en la cabeza con su resurrección, pondría la pie sobre su cabeza porque le quitó las llaves del infierno y de la muerte donde nos había enviado a nosotros por el pecado. Ahora venía el Mesías, ¿para qué? Para venir a quitar esta maldición, para quitar este pecado que había en nosotros. Miremos el libro de Mateo 26, donde Jesús está reunido con sus 12 apóstoles celebrando la Pascua. Vamos a hacer un viaje otra vez hacia atrás. Vamos al libro de Éxodo, donde vemos que Moisés está allí luchando por su pueblo. Dios le dice que esa noche él iba a enviar a un ángel de la muerte, porque iban a morir todos los primogénitos. Entonces el Señor dijo para salvarlos a ellos que cogieran un cordero. Esa noche cogerían un cordero, matarían el cordero, lo condimentarían con hierbas amargas y con su sangre pintarían los dinteles de la puerta. Y cuando pasara el ángel de la muerte donde estuviera esta marca de sangre, el ángel pasaría de largo. Asimismo sería en el Nuevo Testamento a través del Mesías que él con su muerte y con su sangre, cuando el ángel de la muerte, ya el pecado, quisiera hacernos daño, va a encontrar esa señal de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Miremos qué nos dice Mateo 26 dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo. ¿Por qué? Están haciendo, vuelvo y repito, lo de la Pascua. ¿Por qué? Porque esto era que había que hacerlo
de continuidad, recordando lo que el Señor hizo cuando liberó a su pueblo. Ellos estaban allí reunidos, estaba el Señor reunido con sus 12 apóstoles, estaba allí, allá habían matado su corderito, ya tenían lista la cena, iban a celebrar la Pascua y tenían que vestirse listos como si fueran a salir. Aunque era simbólico, se iba a cumplir porque el Señor ese día, con ese sacrificio, nos iba a librar ¿qué? Del pecado y de la muerte. Vemos que mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y tomad esto que es mi cuerpo. Sabemos que Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo fue a las aguas a que lo bautizara, dijo: este es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Qué representación también tenía este cuerpo al Señor darlo allí, que decían que comed de este que está en mi cuerpo? El trigo era en ese tiempo se arrancaba, se trituraba con piedra, se amasaba y se llevaba al fuego y se convertía en pan, que era el alimento. Asimismo el Señor Jesucristo fue arrancado de la tierra de los vivientes, fue azotado a golpes, molido, quedó, dice que no había en él hermosura, dice el profeta Isaías. Dice que no hay ni hermosura, no veríamos en él ni hermosura. ¿Por qué? Porque fue casi desfigurado a golpes con todo lo que se le había hecho. Pero también fue llevado ¿qué? Al horno de fuego, que fue a la muerte. Participó de esa muerte y salió para hacer ¿qué? Alimento para nosotros espiritual a través de su palabra. También después dijo el Señor, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio a sus discípulos diciendo: bebed de ellos todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Miremos que esta sangre, en la sangre que estaba la vida, y él en que entregó su vida, y era la vida de un inocente, y era una sangre que era una sangre divina. ¿Por qué? Porque él no nació por sexo, él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Y podemos ver que este nombre también era un nombre divino. ¿Por qué? Porque se lo dio el ángel a María, le dijo que se llamaría como Jesús, que en hebreo decimos Yahweh, que quiere decir que Salvador. ¿Qué podemos decir también con este nombre? ¿Por qué es tan importante para nosotros y nombramos tanto y enfatizamos tanto en el nombre de Jesús? Filipenses 2:20 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuche bien. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces vemos que Jesús cumplió todo lo que era la ley, el sacrificio que había que hacer era un sacrificio. Él ofreció su cuerpo en rescate por nosotros. Miremos qué nos dice el libro de Romanos 6:3. Dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, participamos de su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, o sea, simbólicamente. Así también lo seremos de la resurrección. Así como él murió y resucitó, aquí simbólicamente nosotros morimos, participamos a través del bautismo de esta resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Cuando vamos a las aguas bautismales, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro cuerpo queda crucificado allí juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ya fuimos justificados. Ahora somos santificados, apartados como vasos de utensilios para servir al Señor, y después seremos redimidos para subir con el Señor en el aire, para él llevarnos ¿dónde? Al cielo. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco
presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor dijo en Juan 14:1, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Muchas gracias.